siervo brama por las aguas, así clama por ti, Señor, el alma mía. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, Señor, tengo sed de ti. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dicen, Señor, ¿dónde está tu Dios? Y al recordar todas estas cosas, mi alma derrama, oh Padre, dentro de mí, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Mi Dios, Dios mío, mi alma está batida, mas confiaré, Señor, en tu misericordia. Y por las noches mi canto será en ti, mi oración será sí para ti, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Mi Dios, de tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. De tal manera
que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré y yo le amaré a Él. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. ¿Pueden tomar sus lugares? Quisiera que en este tiempo pudiéramos tener la oportunidad de expresar a Dios nuestras gratitudes, pero también si hay peticiones podamos compartirlas unos con otros para este fin de semana, pues estarlas llevando a Dios en oración. Entonces, si hay alguien que quiera expresar alguna gratitud o algún motivo de oración, este es el tiempo de hacerlo. Amén. Gracias a Dios. Diego, ¿puedes llevar a Dios esa oración? ¿Alguien más?
eso? Bueno, muy bien. Gaby, ¿nos ayudas, por favor, con la oración de Joy? ¿Alguien más, hermanos? Bueno, pues nada más que recordemos que también sigamos orando por la salud de nuestro hermano Adalberto y también por la salud de nuestro hermano Roberto Wagespack, que Dios pues les ayude en su recuperación, y para eso le voy a pedir a Emilio que tome esas dos peticiones. Entonces, así conforme les fui diciendo, vamos a orar. Cerramos nuestros ojos, hermanos.
7. La lectura la vamos a hacer de la siguiente forma. Yo voy a comenzar a leer el primer versículo y ustedes van a hacerme eco, van a repetir otra vez, van a hacer todos juntos la lectura del primer versículo. Luego paso yo al segundo y ustedes otra vez, o sea, van a ir detrás de mí, pero van a repetir, pero hasta que termine yo el primer versículo. Termino el primer versículo y luego ustedes lo leen y así nos vamos, hasta el versículo 7. Cuando lo tengamos la cita, nos ponemos sobre nuestros pies. Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 7. La palabra de Dios dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Damos el tiempo a nuestro hermano pastor y seminarista también, Ezequiel Bustos. Él es el que nos va a compartir el mensaje de la palabra y le pido a nuestro hermano Villagrán que pase a hacer una oración por él. Adelante. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de Ezequiel, por llamarlo a la salvación y al ministerio, por darle a él como a nosotros el privilegio de cursar sus estudios aquí en el seminario. Y hoy, Padre, le das el privilegio de compartir tu palabra. Permite, Dios, que lo que salga de sus labios sea dirigido por ti y bendiga nuestras vidas.
gracias por esta porción de la palabra, gracias por la vida de Ezequiel. Lo colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Buenos días a todos y todas. ¿Cómo se encuentran hoy, hermanos? Compañeros, con sueño. Bueno, ya es viernes, ¿no? Gracias a Dios. Para algunos quizá, para otros es más chamba, ¿no? En la obra de nuestro amado Señor. Pero pues eso es bueno, ¿no? Tome su asiento, por favor. Y como dicen los líderes de alabanza, avísele a su rostro, mi hermano, que está feliz. Bien, perdón. Pues es un privilegio primeramente para un servidor poder estar pues delante de nuestro Señor y de ustedes en esta ocasión. Pues terminando, ¿verdad? Una etapa muy importante en la formación teológica de mi vida, de mi ministerio. Y pues doy las gracias al Señor nuevamente, doy la gloria a Él porque Él ha sostenido mi vida y estoy seguro que la de ustedes también. Amén. Él ha sido pues bueno, decían por acá, bondadoso, fiel, y pues su misericordia, dice un pasaje, un salmo, es para siempre, ¿sí? Y vamos a comenzar, hermanos, en esa actitud en Daniel 3. Mantenga ahí el texto, por favor, como se dice coloquialmente. Vamos a mantener nuestras Biblias abiertas. Y pues vamos a comenzar. El título de este sermón es el siguiente: el triunfo de la fidelidad. El triunfo de la fidelidad. Nos han dicho, más bien muchas veces, sobre la cuestión de ser ministros, hombres y mujeres de fidelidad, de lealtad, de constancia, de amor, perseverancia en lo que hemos sido llamados. Y hemos sido llamados por el mismo Dios que rescató a estos tres muchachos, a Azarías, a Ananías y a Misael. Y hermanos, vemos aquí la historia de tres jóvenes judíos, amigos de Daniel, hombres temerosos, hombres servidores de Dios, que nos dice el texto, si usted lo observa y más adelante lo vamos a enfatizar, nos habla sobre la cuestión del desprecio hacia sus propias vidas. Ellos consideraron su vida nada con tal de servir a Dios, con tal de tener una oportunidad de demostrar su convicción en Él, su amor, y voy a decirlo así, se oye quizá raro, su pasión hacia Él. No les importó ser quemados, mis hermanos, en un horno ardiendo. Y bueno, en este capítulo comienza con un levantamiento, voy a decirlo así, de una estatua gigante de 30 metros de alto. Eso más o menos sería, yo creo que pues la altura de la capilla, un poco más, si no me equivoco. Entonces era enorme, hermanos, era algo pues monumental. Los tres muchachos enfrentaron un problema pues serio para su época. Una época en la que adorar dioses paganos era bien visto por las naciones que rodeaban a Israel y era parte de su estilo de vida diario. Pero para el pueblo de Israel eso era un pecado grave, vemos claramente. Entonces, tanto Ananías, Azarías y Misael consideraron esto muy seriamente y de acuerdo a su creencia, a sus convicciones en Jehová, en Dios, decidieron decir no. Un simple no, que se oye muy sencillo, ¿no? Pero que implica grandes cosas. Por favor, acompáñenme ahí en el versículo 1 y 2 de Daniel 3. Y bueno, básicamente aquí nos habla sobre cuando el rey Nabucodonosor levanta esta estatua, de oro, de 30 metros por 3, 30 de alto por 3 de base. Hermanos, realmente esto es pues algo en términos de medición, algo pues absurdo, ¿no? No coincide la altura con la circunferencia o la base o el diámetro de esta estatua imponente. Podemos ver ahí cómo este rey malo, pagano, Nabucodonosor,
desde ahí comienza su locura, desde ahí comienza su arrogancia, su perversión. Y pues en el 4 básicamente se nos habla, se nos narra esta historia tremenda, cuando este rey se convierte como bestia. Pero la raíz está aquí, hermanos, en el verso 1 y 2. El 2 dice que él envía una invitación masiva a todos sus generales, capitanes, jefes, jueces, magistrados, etcétera. ¿Y para qué, hermanos? Básicamente para que ellos adoraran esta imponente estatua. Pero bueno, ya decía, hubo tres jóvenes que no cedieron ante tales presiones. Fue una presión tremenda la que ellos vivieron, de inclinarse, de ser obligados a adorar esta estatua. Sin embargo, no lo hicieron. Y para ello vamos a ver como primer punto en este tema que la idolatría es un pecado terrible, mis hermanos. Es un pecado terrible. Versículo 1 al 7 nos estamos basando en él. Por favor, ve ahí en su Biblia conmigo. Vamos a analizar estos versículos. Ya cuando invita a los jueces, magistrados, entre otros hombres importantes de su reino, se da otro mandato. Se dice: al son de la bocina, del tamboril, del arpa, de la zampoña, etcétera, todo hombre, toda mujer se va a postrar ante dicha estatua. De no ser así, ¿cuál era la sentencia, mis amados? La muerte inmediata en un horno ardiendo. Y voy a dar un dato aquí. Este horno, hermanos, amados, sus llamas, imaginemos lo grueso de esto, vamos a decirlo así. Sus llamas de este horno, que estaba realmente caliente, dice el texto en el original, alcanzaban una altura más o menos de 25 metros. Casi lo que medía la estatua, fíjense, en equivalencia. Es algo tremendo, hermanos. Y este horno, no sé si usted ha visto un horno alguna vez. Un horno para cocer, no sé, carne de barbacoa o de fundición de barro, ladrillos, etcétera. Pues, hermanos, este horno era un horno no para comer, no para hacer carne, sino para crear ladrillo, hacer mezcla, entre otras cosas, para fundir metales. Era algo impresionante. Y bueno, la arrogancia hedonista de este hombre, Nabucodonosor, es tremenda. Esto caracterizó a este hombre, hermanos, amados. A pesar de todo lo que en ese momento había escuchado Nabucodonosor, muy seguramente sobre Jehová, por boca de estos tres chicos, eso no fue razón suficiente para que él dejara a un lado su soberbia. Seguramente estos tres hombres le habrán hablado, le habrán compartido, le habrán comentado sobre su Dios, aunque no nos lo diga el texto. Pero puede ser una probabilidad dentro de este marco. Ahora, hermanos, Nabucodonosor también, otras características que tenía era que era un hombre malvado y totalmente déspota, sin sentimientos, algunos lo describen, algunos historiadores, y que lo único que anhelaba era engrandecerse a toda costa. Y pues sí, lo veíamos en clase con nuestro hermano Villagrán. El reino de Babilonia, el imperio babilónico, era el más potente en cuestiones bélicas, políticas, económicas, sociales, en todo. Y pues cómo no, un hombre con ese calibre de reino, como no quería engrandecerse. Entonces, bueno, es como un ejemplo. Quizá el presidente de Estados Unidos, de China, de Rusia, actualmente, un ejemplo comparativo a ese nivel. ¿Me explico? Una nación poderosa, una potencia. Y bueno, había anhelos egoístas sin fundamento. Esto trajo consecuencias negativas a la vida de este rey, como ya lo mencioné. En el capítulo 4 vemos la locura de dicho hombre. Pero centrándonos aquí en el 3, su reinado, hermanos, su reinado de Nabucodonosor se caracterizaba por ser un reinado atemorizante, diabólico, y que hizo que muchos obedecieran. Pero ¿bajo qué condiciones, no? Condiciones de amenaza, de muerte, de privar quizás su libertad, de saquear sus pertenencias, no sabemos, ¿no? Pudieron haber sido muchos edictos con tal de que la gente se postrara ante el rey, ante su estatua. Entonces vemos aquí nuevamente la intervención divina y la intervención, vamos a decirlo así, humana de estos tres chicos.
en cuanto a esto, hermanos. Ahora, número 2. Aquí vamos a ver un poco sobre el valor y el arrojo versus contra la envidia y la malicia. ¿Por qué decimos esto? 3 jóvenes judíos apartados y consagrados a Jehová, a Dios, decidieron no adorar la estatua enorme que este rey terrible levantaba en su honor. Su valor y determinación de no ofender a Dios hizo que el rey se enfureciera contra ellos. Un enojo, hermanos, me atrevo a decir brutal, con ganas de hacerlos trizas. Y en el original, hermanos, vea el versículo 19 conmigo, por favor. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira. Se llenó de ira. Por el tiempo, hermanos, no vamos a leer del 1 al 30. Ya con Arim dábamos una breve introducción. Ya la mayoría de nosotros sabemos esta historia tremenda. Pero bueno, el verso 19, demudó el aspecto de su rostro. Es esa partícula, esa frase en el original. Y esta frase, en especial la palabra demudó, en hebreo, hermanos, la palabra es shená. Y da a entender que el rey cambió para mal, que se llenó de muchísima, pero muchísima ira y un odio, hermanos, diabólico en contra de Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres caldeos, Ananías, Azarías y Misael, nombres hebreos. Era un enojo tan cegado, voy a decirlo así, hermanos, que este hombre inmediatamente los llama y les dice: a ver, ¿van a adorar o no a mi estatua? Y bueno, a pesar de su ira, algunos comentan, a pesar de su ira, él le dio una segunda oportunidad a estos 3 chicos. Pero ¿por qué será, hermanos? Porque Nabucodonosor, a pesar de que ellos se negaron a adorar su imagen, Nabucodonosor, algunos opinan, tenía un cariño especial por estos 3 chicos, porque eran muy apegados a él, a Daniel, que Daniel era también muy apegado al rey. Entonces, por ese cariño se detuvo de luego aventarlos al horno. A pesar de ello, esto sigue siendo igual de perverso. Aunque les dio una disque oportunidad, vamos a decirlo así, eso no deja de ser algo malo, algo malévolo, maquiavélico, vamos a decirlo así. Entonces, estos hombres no se amedrentaron. El horno era tan caliente que dice ahí el texto que cuando los arrojaron, cuando un hombre vigoroso los arrojó, ¿qué pasó con ese hombre? Con eso, en esa escena, vamos a decirlo así, hermanos. Fue quemado inmediatamente. Pero lo más tremendo, lo que impacta mi vida y me identifico, es que el Señor guardó a sus siervos y ni sus cabellos olían a fuego, no se quemó nada de sus cuerpos. Y hermanos, ¿no hemos nosotros atravesado por horno de fuego? Dios nos hace hoy esa pregunta. Seguramente sí. Y han sido situaciones muy difíciles. Quizá en este momento llevemos algo en nuestro corazón, traigamos alguna carga. Pero hermanos, Dios promete quitarnos esa carga, como lo dice en su palabra. Él está aquí, Él está con nosotros, Él nos acompaña donde vamos por medio de su Espíritu Santo. Y hermanos, también nosotros tenemos que decidir no ofender a Dios, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Así, con esa convicción, con ese valor y coraje y arrojo, decir no al pecado. Se nos ha dicho mucho esto, ¿no? Y quizá nosotros también lo prediquemos. Pero hermanos, de la teoría a la práctica hay una distancia, ¿no? Y yo he aquí que pues soy el primero en aplicar esto, ¿no? En intentar y estar intentando todos los días. Porque todos los días cometo errores, fallo. Sin embargo, Dios me da una oportunidad y no me arroja, no me permite que yo caiga, que yo tropiece, que yo sea echado en ese horno de prueba, de tribulación. Hay muchas cosas, mis amados hermanos seminaristas, pero Dios es segura una cosa, muy segura: Dios nos ha sostenido hasta este momento y lo seguirá haciendo porque su palabra lo dice así. Ahora, Dios interviene, hermanos, nuevamente aquí, y con su poder Él libera a estos 3 siervos suyos del poder perverso de este rey. Él demostró al mundo quién era Él y qué clase de poder tenía. Aún el mismo Nabucodonosor, después de ver esta hazaña,
¿Qué hizo, hermanos? Al final de este capítulo 28, verso 28 al 30, él reconoció al Dios de los 3 muchachos judíos, ¿cierto? ¿Y qué dijo inclusive? Que el que no lo adore, ¿qué pasará? Será descuartizado. Pareciera que el rey es muy creyente, ¿no? Vamos a decirlo en términos actuales, muy cristiano. En realidad no, hermanos. En realidad solamente él reconoció visualmente, porque vieron sus ojos el poder tremendo de Dios, pero hasta ahí. Él no entregó su vida a Dios como a Ananías, Azarías y Misael. Esa es la diferencia. Él contempló el poder, reconoció el poder, dio una orden de que el que no adore al Dios de estos 3 chicos sea descuartizado. Pero no hubo un cambio en su vida, algo que marcara su existencia, su camino, su proseguir. Entonces Dios libera a sus siervos. Dios también, hermanos, nos puede liberar a nosotros de un aprieto. Seguramente lo has vivido, y en ese momento es cuando tú alabas al Señor, le dices: Señor, gracias, porque ahorita quizá pude haber muerto, me pudieron haber asaltado, qué sé yo, muchas cosas. Pero, hermanos, repito, Dios está ahí para ayudar a quienes le son fieles a Él, a quienes deciden no renunciar a su Dios. Y bueno, su poder doblega todo poder. El poder de Dios doblega todo poder humano, o como se llame. Ahora, no importa por qué situación difícil pasemos como cristianos, si nuestra fe, hermanos, está puesta en Dios de manera firme, no habrá nada que nos mueva de allí. Ya hemos sido salvados por Jesucristo cuando le aceptamos en nuestro corazón, y gloria a Dios por ello. Pero repito, van a venir a nuestra vida, hermanos, más pruebas de fuego. Y esa pregunta típica es: ¿pasaremos la prueba? ¿Pasaré yo la prueba? Hermanos, si Él hizo esto con estos 3 jóvenes hace miles de años, ¿creen ustedes, creemos que no lo hará con su iglesia en pleno siglo XXI? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y para ello vamos a pasar al tercer punto. Y dice así: la protección especial de nuestro Dios. Tenemos una protección especial. Versículo 24 al 27. Ya después de que lo arroja, y estos chicos le dicen: no adoraremos a tu imagen, con una convicción y unos pantalones, voy a decirlo así, hermanos, para decir no. Entonces viene la parte tremenda aquí. Vamos a ver un poco, sin brincarme el verso 24, el versículo 15 al final, donde dice: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Le suena a usted, amado hermano seminarista, que en especial los que somos del énfasis de teología, usted ha hecho esa exégesis de este pasaje? Y hay una comparación aquí, hay una referencia que se da directa con un rey asirio perverso, igual de perverso o quizá más que Nabucodonosor, algunos lo catalogan. ¿Cómo se llamaba ese rey, hermanos? ¿Alguien sabe? Empieza con ese. Sennacherib. Este hombre que vemos en Isaías 36, cómo reta, ¿no?, al Dios de Israel, a los ejércitos del pueblo santo, y dice una frase similar: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano, Jerusalén? Qué tremenda arrogancia, mis hermanos. ¿Qué aprendemos de esto? Básicamente que tenemos que hacer totalmente estar en contra de arrogancia, de soberbia, de orgullo en nuestros corazones. El antídoto perfecto se llama humildad en nuestra vida. Este rey, similar a Nabucodonosor, tuvo ese problema también y fue humillado seriamente por nuestro Dios. Y aquí se nos insta algo. La protección que Dios nos da es una protección única, especial, y nos pide que también nosotros pongamos de nuestra parte, amados hermanos, que seamos fieles a Dios como lo fueron estos 3 muchachos, sin importar lo que venga. Y yo sé que se oye fácil.
Cuando ya es el momento de la prueba, entonces sí, quizá lo pensemos, quizá digamos, no, pues no sé si enfrentarlo, no lo enfrentaré. Puede venir muchas ideas en nuestra mente en ese momento. Pero bueno, hermanos, Dios se sigue mostrando fiel y Él muestra su recompensa eterna para los que deciden sufrir por Él y resistir por Él a los poderes de este mundo, lo que no es de Dios. Y vemos también cómo interviene el ángel de Jehová. Vemos la poderosa intervención suya. Él interviene y los libra del fuego, los protege. Algunos eruditos en la escritura opinan que este ángel intervino, y esto me encantó, hermanos. Él intervino de una manera sobrenatural y sorprendente e hizo que el fuego que los estaba por quemar se convirtiera en algo favorable al instante. Y como lo dice en la edición de este capítulo 3 de Daniel en la Biblia católica, el fuego se tornó en algo fresco. Cuando tomamos la clase con nuestro hermano Villagrán, había una sugerencia en el sílabus sobre leer en varias versiones Daniel, este capítulo. Y bueno, un servidor lo leyó en Biblia latinoamericana, que es una versión católica, y me impactó que en la edición de este capítulo dice que el fuego, hermanos, se convirtió en algo fresco, en algo bueno para los tres chicos, como cuando usted sale y recibe en su rostro la brisa, algo así, pero o sea, es algo difícil de asimilar. Ese es el poder de nuestro Dios, hermanos, el poder que opera a favor de sus amados, de sus escogidos. Y bueno, el horno, hermanos, fíjense, el horno se calentó 7 veces más. Conocemos esa parte en la historia. Imaginemos 7, o sea, si de una sola vez que se calentara bastaba para matar, imaginemos 7 veces más. Ya mencioné que era un horno para uso industrial, pero bueno, ahora haciendo un énfasis al número 7, ¿por qué 7, hermanos? ¿Se han preguntado? Porque el 7 representa, simboliza lo perfecto, lo completo, la prueba. Y Dios quería probar a sus siervos, los estaba probando de hecho. Ahora, algunos también eruditos, teólogos, opinan que aquí pueda tratarse de una cristofanía, es decir, una manifestación del Cristo preencarnado, el ángel de Jehová. No se sabe a ciencia cierta, pero bueno, lo que sí se sabe es que estos 3 chicos fueron librados del horno de fuego. Y para reforzar esta idea, acompáñenme a Isaías 43, por favor. Vamos a leer este hermoso pasaje de la palabra que nos da fortaleza, nos da consuelo, ánimo, como seguramente Dios se los dio a sus siervos. Isaías 43, 2 y 3. Y lo voy a leer, sígame con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Quién nos dice esto? El Señor. Y si por los ríos, no te anegarán, no te inundarán. Y vean, hermanos, cuando pases, ¿por qué? Por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba. Qué impresionante el poder de nuestro Dios. Y ese poder, hermanos, podemos creerlo si decidimos. Sigue operando en nuestros días. Él sigue actuando, Él sigue haciendo cosas maravillosas, como lo decimos en ese himno, maravilloso es. Vean, hermanos, hay un respaldo aquí. A pesar de todo, a pesar de que ya estaban en el horno y que estaban a punto de morir, ellos confiaron en Dios, oraron, clamaron a Dios y fueron liberados, fueron cubiertos con su presencia, de tal modo que el fuego, como ya lo mencioné, no les hiciera daño. Y justamente en la adición a Daniel, en la Biblia católica, se menciona sobre la oración de Azarías. Yo la verdad, hermanos, pues a mí me gusta bastante cómo dice esta oración, aunque no viene en nuestra versión Valera. A mí en lo personal me gusta mucho la oración de este chico. Son 100 versículos, hermanos, de esta edición. Imaginemos, inclusive le decía a un compañero, imagínate predicar todo esto, ¿no? Seguramente lo predicarías en un mes, haciéndolo por fragmentos. Pero bueno,
ahí en esa oración básicamente él reconoce el poder de Dios. Primero le pide perdón porque ha fallado el pueblo de Israel, ha fallado ellos mismos. Ellos dicen: te hemos fallado, hemos pecado contra ti. Después empieza a reconocer su poder en la creación y finalmente le agradece a Dios por haberlos liberado ya del fuego. Qué tremenda oración, aunque no está oficialmente en nuestro canon, pero bueno, es bueno leer en otras versiones y saber, conocer un poquito más sobre la doctrina de otras religiones. Bien, ese fue el poder, hermanos, ese fue el poder que liberó a estos chicos y que levantó a Cristo de los muertos. Este fue el poder que pudo lograr lo que era ilograble o imposible para ese tiempo. Y ahora ese poder, esa ayuda suya, esa sabiduría está con nosotros. Y punto número 4. La fidelidad a Dios trae consigo recompensas inimaginables, mis hermanos. Ahora sí, versículo 28 al 30. Acompáñeme. Y dice así: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Lo que les mencionaba en un principio, ellos rechazaron sus cuerpos. En el original esa es la idea. Dijeron: no somos nada, y si morimos o Dios nos rescata, no importa, somos de Él. Esa es la convicción de todo siervo de Dios, un siervo que confía plenamente en su Señor. Y como ellos dijeron: sea que Él nos rescate del fuego, del horno de fuego, oh rey, o no, no nos inclinaremos ante tu estatua. Al presenciar el poder de Dios en ellos, a este rey, como ya dije, no le quedó de otra más que reconocer y decir: es verdad, tu Dios, su Dios es Dios. Pero repito, él solamente se quedó en el reconocimiento, no se arrepintió, no hubo quizá una conversión, vamos a decirlo así. En aquel entonces pues obviamente aún no venía Cristo y no se predicaba el evangelio de la gracia. Pero bueno, refiérome a la cuestión de reconocer a Jehová, como se le conoce en el Antiguo Testamento, a Jehová como su Señor, como su Dios. No lo hizo y vinieron consecuencias tremendísimas. Y bueno, al final, hermanos, al final podemos ver que siempre triunfa el bien, la justicia y la lealtad de Dios y de sus siervos. En este caso, la lealtad que nos corresponde a nosotros, la justicia, el poder, el bien que Dios hace es prerrogativa suya. El Señor honra a sus amados siervos, quienes fueron fieles a Él hasta la muerte. Dios sabe honrar y recompensar a quienes le honran. Y esto lo hizo de manera pública para que todo ojo viese qué clase de poder es el que tiene Adonai. Adonai, el Señor, un nombre tremendo, un nombre maravilloso que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, en este contexto. Su poder, hermanos, es un poder aplastante, incomparable, asombroso, maravilloso. Cuando uno es fiel a Dios, Él nos coloca en lugares importantes, en puestos esenciales, donde Él quiere ponernos. También me recuerda la historia de José el soñador, la injusticia que él vivió, el ser vendido como esclavo. Pero eso no lo detuvo, ni aún la cárcel, ni aún las prisiones oscuras de Egipto lo detuvieron para poder rendir su vida a su Señor y ser usado por Él para salvar toda una nación del hambre. Qué tremendo. Veamos, hermanos, otro caso similar. Aquí tenemos un caso similar, bueno, comparable con el de estos tres chicos. En el caso de Nabucodonosor, ya mencioné, está el caso del rey Sennacherib. Pero siempre va a haber ejemplos, ilustraciones para cada situación, comparaciones, vamos a decirlo así. Y bueno, Dios nos sabe premiar, voy a decirlo así, quizás se oiga extraño, pero Él nos sabe premiar si tan solo, hermanos, yo soy el primero, aprendo a serle fiel, completa, totalmente, absolutamente al Señor. Hermanos, con esto cierro. Los inconversos pueden reconocer el poder y la autoridad de Dios, ¿cierto o falso? ¿Y pueden ser usados por Dios, hermanos? Vaya que sí. Hasta un texto lo dice, ¿no? Que si así fuese,
necesario, el Señor usaría las piedras para predicar su palabra. Y esa palabra pues es una hipérbole, es una especie de alegoría en hermenéutica. Da a entender que Él va a usar personas de corazón duro, personas inconversas para llevar a cabo sus propósitos. Quizás sí Él use las piedras literales, pero bueno, también va a usar personas que aún no han recibido en su corazón el don de la salvación. Pero hermanos, la diferencia entre los inconversos, usted y yo, debe ser que nosotros reconozcamos el poder y la autoridad de Dios en nuestra vida, pero que también lo apliquemos, lo aplique yo, lo aplique usted en su vida, en su ministerio, en sus relaciones. En general, esa es la diferencia tajante, radical, debe ser en mí, en usted, en nosotros. Y concluyo, si somos fieles al Señor, Él nos librará de cualquier apuro en que nos encontremos. Para su poder no hay barreras ni limitantes. Tan solo eso, 3 cosas: fidelidad, amor, confianza en su persona. Y hermanos, esto es hermoso, esto es poderoso, saber que Él está con nosotros, que Él nos respalda, que Él nos libra de cualquier prueba que podamos enfrentar aquí en el seminario, fuera del seminario, en nuestros campos de trabajo. No dudemos, hermanos, no dudemos que Él está con nosotros siempre. Acuérdese de la promesa de la gran comisión: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor que estuvo con Ananías, Azarías y Misael está con nosotros hoy. Es motivo suficiente para que nos alegremos. Y bueno, en Dios, como dice su palabra, jamás habrá sombra de variación. Él no nos dejará a merced de nuestros enemigos para que atenten contra nuestra integridad. Dios es fiel, es Dios de fieles y de justos. Amén. Bueno, y con eso, hermanos, me gustaría que reflexionemos, nos vayamos con la mejor parte de esta porción del mensaje de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra y se haga fructificar en nuestros corazones. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar.